Soluciones a tu alcance con Fabiola Blondet. Llega a ti gracias al auspicio de Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sapnos Clinic del Dr. Fahed y Hospital Mayagüez Medical Center. Las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center. Saludos amigos, gracias por mantenerse en sintonía y bienvenidos a otra edición más de Soluciones a tu alcance. Hoy precisamente me encuentro acompañada mediante vía telefónica con el doctor José Francisco Colón. Saludos, doctor. Saludos, ¿cómo está usted? Dios le bendiga y qué bueno poder estar compartiendo con ustedes aquí nuevamente. Claro que sí, doctor. Usted sabe que yo soy fan de usted. Usted es mi buen colega y de verdad que me encantan los temas que discutimos aquí en Soluciones a tu alcance. Hoy vamos precisamente a estar conversando sobre el tema de anorexia sexual. ¿Qué significa eso? Lo sabrán luego de la pausa. En breve regresamos con Soluciones a tu alcance a través de la primera. Hola amigos, les habla Fabiola Blondet. Quiero agradecer el apoyo que nos brindan al escuchar nuestro programa y a los patrocinadores que son los que se anuncian por hacer posible estar aquí con ustedes. Así que les invitamos también a escuchar nuestros anuncios y cuando necesiten un servicio, recuerden patrocinar a aquellos que sin conocerte pensaron en ti. Si tu carro está embrujado, cámbialo en el Toyota Monster Bash de Toyota San Sebastián, que te vamos a cambiar tu carro aunque le suene todo menos la bocina. Y te vamos a dar un bono de hasta $1,000 en un Corolla o de $1,300 en un Yaris. Y los intereses desde el 1.98%. Y en Toyota San Sebastián están los monstruos del financiamiento. Es el Toyota Monster Bash de Toyota San Sebastián. 919-7345. 919-7345. Axel, ¿y ese ruido? Ese Moisés esta mañana llegó bien cansadito a trabajar. Dijo que no durmió bien y la mujer para colmo, mira, lo botó del cuarto por lo fuerte que ronca. Válgame, pero esto es serio. Y no solo por el hecho de no dormir bien o porque su mujer lo bote del cuarto. La apnea obstructiva del sueño, si no se atiende a tiempo, puede provocar problemas serios de salud como por ejemplo hipertensión, infarto cardíaco, derrame cerebral, incluso hasta cáncer por la falta de oxigenación que produce la apnea. Una respiración adecuada es importante para que todo vaya bien en nuestro organismo. ¿En serio? No sabía que era tan grave. Entonces tengo que hablar con Moisés para que se haga un estudio del sueño. Pero Fabiola, ¿dónde puede ir? Aquí mismo en Mayagüez se encuentra Somnos Clinic en el Medical Emporium y el doctor George Fahed, que es subespecialista en trastornos del sueño, le hará el estudio del sueño y tratamiento que necesite. Puede llamar al 787-986-7273 986-7273 o en su oficina de Ponce 787-290-5577 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Cotolaurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro.
Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance. Me encuentro con el doctor José Francisco Colón, consejero profesional y buen colega mío, y vamos a estar conversando sobre el tema de anorexia sexual. Doctor, tal vez para muchas personas el término les confunde, porque muchas personas cuando escuchan anorexia lo asocian con la condición de no querer comer. Así que para nuestros amigos Radio Escucha me gustaría que los orientara en relación a esta definición. Sí, seguro, con mucho gusto. Y estoy seguro que la mayoría nunca ha escuchado ese término, anorexia sexual. Y básicamente es el mismo concepto en términos de la persona que es anoréxica en cuestión de la alimentación. El origen de la palabra viene de orexis, que significa apetito, y por eso hablamos del apetito de comer, pero también está el apetito sexual o el deseo sexual. Y entonces anorexis lo que significa es sin apetito. Y la persona entonces no tiene apetito, no tiene ese deseo, pero es algo que la persona va produciendo. Y de la misma manera que el que es anoréxico en términos de alimentarse, tiene es una enfermedad mental, es una condición mental donde la persona pues se siente que está obesa, aunque esté delgada. Pues lo mismo sucede con la anorexia sexual, donde la persona lo que trata de hacer es de mantener o asumir control de su conducta sexual. Y lo interesante es que la persona va a tratar de abstenerse de expresarse sexualmente. Eso es lo que sucede cuando la persona entonces padece de anorexia sexual. Fíjese, quería compartir un dato con usted. Según estudios, aproximadamente 4 de 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres sienten o han sentido alguna vez aversión por el sexo y rechazo, ¿verdad?, hacia el deseo sexual, hacia tener una relación íntima con otra persona. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Es muy exagerado esa estadística? No, para nada de exagerado. Y de hecho, pueden haber mucho más de esas personas. Lo que pasa es que siempre que hablamos de temas de sexualidad, son temas que son tan personales, tan privados, tan íntimos, que no todo el mundo se atreve a hablarlo, sobre todo culturalmente siempre se ha ido, ¿verdad?, perpetuando este mito de que la mujer es la frígida y que el hombre es el que siempre tiene el deseo sexual, que si por el hombre fuera tuviera sexo todos los días, pero la mujer es la que no, siempre trata de evitar el sexo. E interesantemente, yo he atendido casos donde es todo lo contrario, donde, por ejemplo, me llama la esposa y me dice, yo le digo, resúmame, ¿cuál es la situación? Y ella me dice, bueno, que pasan 2 meses y mi esposo no me toca ni con una vara larga. Que si no le obligo a mi esposo, si no le peleo a mi esposo no tiene intimidad conmigo, lo hace por cumplir. Así que esto es una condición que afecta tanto a varones como a féminas. Lo interesante de esto es de dónde viene esa mentalidad. Y la raíz de todo esto viene de lo expresa así el doctor Patrick Carnes, que él es especialista en adicciones sexuales en Estados Unidos, pero él escribió este libro que se llama así mismo Sexual Anorexia.
Y él elaboró este concepto y él menciona que el origen de la anorexia sexual se debe en gran parte a la visión que se ha ido propagando o predicando, mejor dicho, desde los púlpitos de las iglesias, no importa la denominación, donde siempre se ha hablado de la sexualidad desde una perspectiva negativa, que el sexo es malo, que el sexo es pecado, que el sexo es del diablo, que el sexo es del mundo. ¿Y qué sucede? Las personas empiezan a asociar el sexo con todo lo negativo y por eso es que entonces procuran abstenerse de expresar su sexualidad o de expresarse sexualmente porque piensan que están pecando, porque piensan que el sexo es algo malo. Y para darle un ejemplo, hace un par de años atrás yo tenía un programa, un segmento radial en otra emisora, y cuando hablé de este tema, una de las llamadas que recibimos fue de una señora de 64 años. Y esa señora nos dio su testimonio y nos comparte que ella era la primera vez que alguien por fin le explicaba cuál era su situación, cuál era su condición, que a los 64 años ella nunca se casó porque le tenía miedo al sexo, de tanto miedo que le metieron con la sexualidad, que era pecado, que entonces ella nunca se casó por el temor, por el terror que le tenía la sexualidad. Así que imagínese a qué nivel llega esto de una mala educación en el área de la sexualidad. Sí, porque según entiendo, a lo que se puede interpretar como pecado es que la persona disfrute de la pasión sexual. O sea, ponen el sexo como el medio para la procreación, pero no para el disfrute de la pareja. Entonces, pues ahí es que está la controversia y quería, hablando verdad del tema religioso, quería compartir un artículo que encontré muy interesante, de hecho, en relación a la religión católica. En la Edad Media optó por hacer creer a sus fieles que la mujer era una tentación propuesta por el demonio para la perdición de los hombres y que solo tocar la piel de una mujer ya representaba tal riesgo de caer en tentación que ellas debían usar un atuendo interior denominado la camisa cogulla, que consistía en un camisón que la cubría de cuello a pie para que no se le pudiera tocar directamente ninguna parte social de su cuerpo. Y como esto impedía el acto sexual, entonces se ingeniaron un orificio ante sus genitales para que el hombre pudiera penetrarla y embarazarla sin tocar parte diferente y pecaminosa de su cuerpo. ¡Wow! Me va a tener que enviar copia de ese artículo. Sí, se lo Muy voy a enviar. interesante. Mira, aquí Chucho me está haciendo gestos de que sí, de que es verdad. Pues Chucho, de hecho, Chucho fue seminarista, ¿verdad, Chucho? De la Iglesia Católica. Digo, hoy día ya está bien casadito, felizmente casado, ¿verdad, Chucho? Pero él sabe mucho de esto. Entonces, doctor, fíjese que o sea, algo tan simple como comer, ¿verdad? Alimentarse. Nadie se come un plato de comida que no le gusta, ¿verdad? La gente come algo que le dé placer y saborearse. Pues entonces, de la misma manera, así como una persona se puede disfrutar el plato de comida, también puede disfrutar de la satisfacción sexual. Y no es que estoy comparando, ¿verdad? Porque muchas personas dirán que una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí, porque dicen claro que el placer del gula, que si comer para darse placer es un pecado también. Entonces, que se yo condena. le voy a explicar. ¿Cómo? Yo le voy a explicar. Adelante. Porque sí, es así. Se supone que sí, que nos dé placer. Lo que pasa es que, mire, el detalle es el siguiente. La política sexual que secularmente se promueve en cualquier medio, sea radio, prensa, televisión,
siempre estamos hablando de que se ha sexualizado prácticamente todo, pero la política sexual secular lo que enfatiza es en la búsqueda del sexo única y exclusivamente para propósitos del placer sexual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos vamos al contexto bíblico, cristiano, religioso, hay este detalle, y es que la sexualidad, me voy a enfocar en el área cristiana, la sexualidad en términos cristianos bíblicos tiene 3 propósitos, y aquí yo voy más allá. No tiene ni tan siquiera algo que ver ni con ética, ni con moral, ni con Biblia, ni con ninguna religión. Vámonos a lo básico, a biología 101. Uh-huh. El sexo, uno de los propósitos es la reproducción. Ese es uno de los propósitos. Segundo, el sexo, sí, nuestro cuerpo fue diseñado para sentir placer. ¿Sabes? Por eso es que nosotros tenemos lo que se conocen como las zonas erógenas, que son esas partes del cuerpo donde hay más terminales nerviosos y donde sentimos mayor placer. Por ejemplo, en la nuca, en el cuello, la cara, el rostro. Por eso es que no nos dejamos tocar el rostro así de cualquier persona. El vientre, el pecho, tanto del hombre como de la mujer, la cara interna de los muslos, obviamente el área genital, los glúteos, todas esas son zonas erógenas. Entonces, ¿qué sucede? Y los labios. Se ha querido interpretar desde parte de la iglesia, desde secula seculorum, que el placer era pecado. Uh-huh. Y ahí es donde está el error. No es pecado el placer sexual. Dios creó el cuerpo y el cuerpo tiene la capacidad de sentir placer. ¿Por qué tiene que sentir placer? Porque el placer lo que nos va a llevar es a repetir el acto que nos gustó. Y vamos a seguir utilizando el ejemplo de la comida. A la persona que probó un postre, por no darle promoción a ningún restaurante en específico, pero hay un postre por ahí bien famoso que tiene como chocolate, es un bizcocho de chocolate y arriba le ponen una bolita de mantecado de vainilla con un sirope de chocolate por encima, bien rico y bien calientito. Entonces, ¿qué pasa? Después que uno prueba eso, ¿qué va a suceder? En las papilas gustatorias, ¿verdad? De la boca, de la lengua, sintieron placer por eso, le gustó, ¿y qué va a querer hacer? Va a querer repetirlo, va a querer comer más. Pues ese es el propósito del placer, que uno quiera comer más. Uh-huh. Pues de la misma manera, el placer sexual cumple ese propósito. Antropológicamente hablando, el propósito es que a uno le guste el sexo y por lo tanto procure volverlo a hacer. El problema está cuando el enfoque es única y exclusivamente en la búsqueda del sexo solamente para procurar el placer. Y por último, un detalle bien importante de por qué la importancia del acto sexual, y ahí sí que me voy a ir 100% por el aspecto bíblico-religioso, es el sentido de que el acto sexual crea este vínculo, sella la relación entre el hombre y la mujer. Claro, vuelvo y repito, estamos hablando en el contexto bíblico-religioso cristiano. ¿Y qué sucede? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a ver que siempre sigue la misma línea. Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Segundo, nos encontramos el libro de Cantar de los Cantares, que por si acaso no es un tratado evangelístico del amor de Jesucristo por la iglesia, nada que ver. Eso es un poema erótico, totalmente erótico. El primer milagro que aparece en los evangelios fue Jesús en una boda que convirtió las tinajas de agua en vino, y ahí vemos cómo Jesús pues estaba aprobando esto de la unión matrimonial. Y nos encontramos con las cartas paulinas del apóstol Pablo, que dice en la carta a los Efesios capítulo 5 que maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y en Apocalipsis
¿qué dice que se va a celebrar al final de los tiempos? No es la coronación ni la graduación del Cordero. Dice que se va a celebrar las bodas del Cordero. Entonces, mire cómo espiritualmente Dios está utilizando la imagen de la boda. Porque ¿para dónde van los novios después de la boda? Para la luna de miel. Entonces, está utilizando la imagen de Jesucristo casándose, Jesucristo como el novio y la iglesia como la novia, que se casan y después de casarse van para la luna de miel. O sea que vemos como de etapa a etapa, de Génesis a Apocalipsis, se hace ese énfasis de la unión entre el hombre y la mujer. Así que no es pecado, no es nada malo, el cuerpo lo creó Dios, y vuelvo y repito, partiendo de la premisa doctrinal cristiana, porque es casualmente lo que está causando que las personas pues tengan problemas en la intimidad. Ujú, sí, porque les da, piensan de que si lo disfrutan están pecando. Entonces, que sucede tantos matrimonios que se afectan en relación a estos pensamientos, porque el problema de la gente mayormente vienen de sus pensamientos equivocados, la información que tienen Ujú. equivocada, se sienten influenciados y se comportan según ellos entienden que es correcto o que no es correcto. Entonces, la información que a través de la historia, ¿verdad? Se le ha ido inculcando tanto a las mujeres como y a los hombres no ha sido la correcta. De hecho, en relación al tema de la virginidad, que se decía que la mujer debe llegar virgen al matrimonio para que su esposo pueda confiar en la sangre de su primogénito. O Ujú. sea, para que un hombre confíe en una mujer, no tiene que ser virgen o serlo. O sea, una mujer puede ser viuda, ¿verdad? Y no ser virgen y ser la mejor mujer del mundo y ser fiel. O una mujer puede incluso haber tenido una experiencia y no quiere decir que por eso no vaya a ser una buena esposa, compañera y no vaya a ser una persona en quien se pueda confiar. O sea que a ese nivel se viene a través de los años, se inculcan esas ideas, incluso la mujer que antes tenía ese tipo de relación antes del matrimonio ya no servía, era mala, era pecaminosa, sin embargo se influenciaba al hombre a que sí podía hacerlo. Tú sabes, ¿cómo me vas a decir a mí que el pecado tiene género? Ujú. Pero yo voy más allá. Ujú. ¿Y qué de la mujer que nace sin el himen? Por Porque hay eso, mujeres que nacen imagínate, sin sí. himen, entonces no hay manera de probar la virginidad en ese aspecto de la sangre. ¿Y qué puede pasar? Puede haber sido un accidente en una bicicleta o corriendo a caballo o practicando gimnasia, que puede haber perdido la virginidad también, o que el himen se haya desgarrado y no necesariamente tiene que haber sangrado. Entonces, y en esos casos, ¿qué va a hacer el hombre? Sí, no, de hecho hay mujeres que hasta se han operado, por favor, para Sí, reconstruirse eso. Miren, que se tienen que estar reconstruyendo nada, si eso, o sea, la virginidad no es cuestión de lo físico, es cuestión de la experiencia que haya tenido. Puede estar y, cerradísima y como quiera no es virgen, a menos ajá. que quiera engañar, no sé, y decir que sí lo es, pero verdaderamente, pues, la persona tiene que estudiar y conocer bien a la pareja con la que se encuentra y a veces no siempre se logra conocer 100%. Ajá, y vamos más allá, la misma, para salirnos del cristianismo un poquito, los mismos musulmanes tienen esta práctica que la noche de boda, tan pronto culmina el acto, tienen que sacar la sábana de la cama con la mancha de sangre para probar que ella se casó virgen, a ese nivel. Y si no sangró, ay bendito. Sí, literalmente. Sí, porque Así no que... siempre sangran, así que Ujú. eso es un factor que es importante que se sepa, no necesariamente tiene que sangrar. Y doctor, cambiando un poquito el tema, pero siguiendo la misma línea, ¿podría interpretarse la anorexia sexual como fobia al sexo? Eh, yo diría que más que fobia, bueno, sí, fobia, pánico, terror y hasta odio a la misma sexualidad. Mm, Miedo, porque tienen miedo.
En todos los aspectos, miedo relacional, el miedo físico y el miedo espiritual. O sea, todo eso, sí, podríamos llamarle así algún tipo de fobia. ¿Y cuáles son las características comunes que manifiesta una persona con este tipo de trastorno? Pues mira, una de las características, presentan un patrón de resistencia a todo lo que sea sexual. Estamos hablando de personas que cualquier cosita que tenga, cualquier detalle, cualquier película, cualquier anuncio, en todos lados ven el sexo y todo es malo y es pecado. Y como quiera continúan ese patrón, aunque sepan que es autodestructivo para sí misma, para la persona. Estamos hablando de personas que, por ejemplo, al momento de vestirse, utilizan ropa tallas más grandes, camisas bien grandes, cosas de que ni siquiera se le marque el cuerpo. Son personas que van a ir a los extremos para evadir las atenciones o el contacto sexual. Estamos hablando de que hay mujeres que recurren a la comida, a la obesidad, y ellas mismas deciden engordar para no ser atractivas, para que ningún hombre se le pegue, porque como no es bonita y es obesa, pues esa es una manera de ella protegerse. Hay mujeres que incluso se dedican entonces a tener muchos hijos para dedicarse todos a sus hijos y tener una excusa con el esposo de que, estoy atendiendo a los nenes o estoy cansada, no puedo. Hay mujeres que entonces todos los días se tiran la casa encima completa, mucho trabajo. ¿Para qué? Para que cuando el marido le haga el acercamiento le diga, es que estoy cansada, mejor mañana. Pueden haber esposas que esperan que el esposo se acueste primero y después se asoman así por el borde del marco de la puerta a ver si ya se durmió. Ay, qué bueno, ahora sí me puedo acostar y no le tengo que cumplir. O sea, evitan al máximo el contacto sexual. Sí. Lo mismo puede hacer el varón. Uh-huh. El varón puede entonces evitar llegar temprano a la casa, se busca un trabajo que sea bien lejos de la casa para llegar más tarde y ya tiene la excusa también de que está cansado. Por lo menos esos han sido algunos de los casos que yo he atendido. Son personas que poseen actitudes juiciosas y rígidas hacia su propia sexualidad y la de los demás. Que se pasan juzgando a la gente, señalando a la gente, mira, eso es pecado, eso es malo, eso está mal hecho, eso no es correcto. Son personas que le dan una vergüenza extrema y pueden sentirse, les aborrecen a sus experiencias sexuales, sus cuerpos, sus atributos sexuales. No se atreven ni tan siquiera a verse desnudo frente a un espejo. Yo supe de un caso de una pareja que tuvieron 5 hijos y él nunca la vio a ella desnuda. ¿Y cómo los procreó? Como la bata esa de la que estábamos hablando. Sí, en el caso de ella era que siempre tenía que ser de noche, con las puertas y ventanas cerradas y con las luces apagadas. Dios mío, la camisa cogulla, que eso era lo que se usaba antes, para que no... Sí. Ay, padre. Y entonces pues, y esa es una de las causas de esa infidelidad. repulsión sexual afecta sus trabajos, sus pasatiempos, sus amistades, sus familias, todo eso. No, y como menciono que también es una causa de infidelidad, porque entonces la otra parte puede sentir un vacío de afecto. Obviamente, si percibe que su pareja pues le huye y lo que está haciendo lo hace simplemente por complacerlo, eventualmente va a haber un vacío de cariño, de afecto, y este tipo de personas a veces terminan cayendo en una conducta infiel, y no es porque sean traicioneros, sino porque pues empiezan a sentirse solos, la falta de comunicación, y cuando vienen a ver, eso también es una causa. Donde viene el detalle de la otra función sexual que se me olvidó mencionar ahorita, que es crear ese vínculo entre esos dos seres, ¿sabes? Cuando una persona se une sexualmente a otra, une todo su ser, espíritu, alma y cuerpo con esa persona. El sexo no es solamente lo que hacemos con el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Bíblicamente, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que eviten estar separados por mucho tiempo. Y dice que si se van a separar,
lo hagan por consentimiento mutuo y por poco tiempo, y que sea exclusivamente para dedicarse a la oración. Y dice, y si se separan para orar, que sea por poco tiempo, no vaya a ser que caigan en tentación. Así que en la misma palabra, la misma Biblia enfatiza de que es necesario esa unión sexual, porque esa unión sexual es parte de la intimidad, es parte de lo que va a crear ese vínculo entre esos dos seres sexuales. Así que si tenemos una pareja, un matrimonio que no está teniendo intimidad sexual, eso va a ir minando la relación, se van a ir distanciando poco a poco, y es como usted dice, puede ser como una frase que yo utilizo, explica pero no justifica. Uh-huh. Puede ser una razón para que una persona entonces sea infiel. Sí, no, es bien triste porque muchas parejas que a veces uno ni se imagina están atravesando por ese tipo de problemas, y muchos de los factores es pues por traumas que a veces traen hasta de la misma niñez, corajes internos uh-huh. que tienen de maltrato, tal vez que fueron abusados, o una pareja anterior les maltrató y las humilló y las menospreció, y ya después en una futura ocasión pues vienen arrastrando pues todos esos complejos que no fueron superados. Es que son muchas cosas, doctor, y es muy triste, y de hecho se pudiera decir que es un trastorno de ansiedad y que manifiesta todos los síntomas de un patrón uh-huh. normal, como por ejemplo, para mencionar algunos: terror, desmayos, las palpitaciones, como si le diera un ataque de pánico, doctor. Sí, literalmente. Incluso han habido casos de personas, por lo menos los casos que yo leí son féminas, que por ese mismo terror a expresar placer, se reprimen tanto la expresión del placer mientras están teniendo el acto sexual, que se han reportado casos donde la persona muere porque se le tranca la glotis y no puede respirar por hacer tanto esfuerzo de reprimirse la expresión sexual, que entonces se le tranca la glotis y muere por asfixia. Wow, no, vamos a estar hablando, doctor, tenemos que irnos a la pausa, pero vamos a estar hablando de los factores, de algunos factores también que influencian, como los que hemos mencionado, pero también nos faltan unos más, como enfermedades psiquiátricas y eso, y pues hablar también sobre tratamiento y soluciones, y será luego de la pausa. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Atención, si eres militar de los Estados Unidos, Guardia Nacional, Coast Guard o veterano debidamente identificado, tienes derecho a un rebate militar para la compra de un Toyota nuevo en Toyota Arecibo. Llame al 305-1412 y oriéntese hoy. Este incentivo aplica para cualquier modelo Toyota nuevo en Toyota Arecibo y es exclusivo para militares de Estados Unidos, Guardia Nacional, Coast Guard o veteranos. Solicite hoy su rebate militar para la compra de un Toyota nuevo en Toyota Arecibo. 305-1412, 305-1412. ¿Quieres ser parte de la mejor organización de jóvenes líderes? La Cámara Junior Internacional es una organización sin fines de lucro para jóvenes de 18 a 40 años. Forman parte de una red mundial en más de 115 países. Ofrece oportunidades de desarrollo para crear cambios positivos a través del trabajo comunitario. La solución es responsabilidad de todos. Únete a la Cámara Junior Internacional. Sé parte de 100 años de impacto y con tus acciones contribuyes a crear un mundo mejor. Para más información puedes encontrarnos en Facebook a través de JCI Puerto Rico o también escribirnos a nuestro correo electrónico jcipuertorico@gmail.com. Contamos contigo. ¿Tienes dificultad para dormir o mantenerte dormido? ¿Despiertas varias veces en la noche o mucho antes de la hora acostumbrada y no logras conciliar el sueño nuevamente? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, estás padeciendo de insomnio. ¿Sabías que algunos factores como nuestros pensamientos, preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales del insomnio? Sin embargo, existen otras condiciones como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome
síndrome de piernas inquietas, sentir dolor, depresión o ansiedad que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. La buena noticia es que existen varias alternativas para ayudarte a dormir bien, sin necesidad de medicamentos. Una de ellas, la terapia cognitiva conductual del sueño. Por medio de esta terapia podrás lograr establecer patrones saludables y positivos para lograr un buen dormir. Para más información y evaluación, puedes llamar a Somnos Clinic del Dr. Fahed al 787-290-5577. 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto-Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advance y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance. Estamos conversando sobre el tema de anorexia sexual con el doctor José Francisco Colón. Y bueno, doctor, estábamos conversando sobre algunos factores que influyen en este tipo de trastorno, pero que también hay algunos que no se han mencionado, como por ejemplo las expectativas irreales que a veces tienen las personas cuando van a tener su primera relación sexual, que puede ser que al momento pues no era lo que esperaban y eso les causó trauma. Y usted, que de verdad es el experto en esta área, me gustaría que nos orientara. Sí, hay muchas cosas que se pueden entremezclar, pero sí quiero hacer énfasis. Cuando hablamos de la anorexia sexual, es ya cuando la persona reprime su expresión sexual porque lo ve como algo malo y le tiene miedo. Pero además de porque fue educado de esa forma, también hay otras cosas que pueden llevar a la persona a no querer tener intimidad sexual, y no necesariamente sea anoréxico, porque sí quiere tener sexo, o para la persona no es pecado tener sexo, pero ha vivido ciertas experiencias que le han traumatizado y le inhiben, ¿verdad?, de expresarse. Por ejemplo, eso mismo que usted menciona, puede haber sido una mala experiencia el día de la luna de miel, que fue algo tan traumático, tan doloroso, que entonces cada vez que vaya a tener intimidad, pues va a querer evitar tener sexo por eso mismo, porque va a asociar sexo con dolor. Pueden haber personas que hayan sido víctimas de abuso sexual en la niñez. Entonces, un caso, esta mujer que no dejaba que su esposo le tocara los senos. Y uno dirá, pero los senos, hello, como que, pero ¿por qué no? Y interesantemente, cuando entra a terapia, que se descubre que esa mujer fue víctima de abuso sexual de parte de su abuelo, y lo que su abuelo le hacía, la forma de abusar sexualmente, era tocándole los senos. Así que ese factor. Hay otro factor bien interesante que se puede confundir con la anorexia sexual, que es, por lo menos se conoce así, male psychogenic dysfunction, disfunción psicogénica masculina, disfunción sexual psicogénica masculina. Y eso es un diagnóstico que se está dando actualmente. Ya yo he atendido por lo menos
si mi memoria no me falla, yo he atendido ya 3, 4 casos de varones con esa condición, y es que los médicos han encontrado, las investigaciones han demostrado que son varones adultos casados que no pueden completar el acto sexual con sus esposas o no pueden tener satisfacción sexual con sus esposas. Y el denominador común que encontraron los expertos, los investigadores, fue que estos varones se habían acostumbrado o habían condicionado toda su respuesta sexual al acto de la masturbación y a la pornografía. Uh-huh. Entonces, como se acostumbraron a esos dos estímulos, la masturbación y la pornografía, pues por eso se les hace difícil completar el acto sexual con su cónyuge. Por ejemplo, el varón cuando el ciclo de respuesta sexual son 4 fases: excitación, la meseta, el clímax y entonces la resolución o el descanso. ¿Qué sucede? La primera fase es la de excitación. Entonces, si el varón desde adolescente siempre buscaba esta imagen típica de la actriz porno, o sea, joven, universitaria, rubia, de ojos azules, de tez blanca, con senos grandes, bien flaquita, pues ¿qué sucede? Si el varón ya se acostumbró a ese estímulo visual, ¿qué sucede cuando su esposa no tiene ninguna de esas características? Ya su esposa no le va a excitar sexualmente. Así que la primera fase del ciclo sexual se fue a pique. Segundo, la meseta es cuando la persona puede mantener la excitación sexual por mucho tiempo. Y en ese caso, el varón cuando practica la masturbación, pues su mano ejerce una presión específica sobre su miembro, sobre su órgano sexual. ¿Y qué sucede? La presión de la mano nunca va a ser igual a la presión que ejerce en las paredes vaginales. Por lo tanto, al hombre se le hace bien difícil mantener el nivel de excitación sexual, porque ya se acostumbró a un toque específico, a una presión específica. Y ya cuando llegamos a la etapa del orgasmo, del clímax, ¿qué sucede? En ese caso, los varones tenían el control del momento de la eyaculación porque dependía del movimiento de la mano o lo que estuvieran pensando. Y ahí entonces el varón decidía, ok, quiero terminarlo ahora, voy a tener el acto de eyaculación ahora. En el caso del acto sexual, coital, con su cónyuge, pues ya el movimiento no es con la mano, el movimiento ahora es pélvico. Y jamás el movimiento de la pelvis va a poder ser igual al movimiento que generaba la mano. Y así como pasa con el varón, pasa con la mujer también. Que la mujer puede haberse acostumbrado a una caricia particular de ella, practicando el autoerotismo, que es otra palabra, ¿verdad? La palabra politically correct para la masturbación, y que la mujer se acostumbrara a ese tipo de caricia y que el esposo pues no la sepa satisfacer. En ese caso, pues ella puede fingir el acto sexual con el esposo o el orgasmo, que es bien común, es bien típico, se escucha eso, que la mujer finge. Y puede ser precisamente por eso, porque pues tuvo el acto sexual pero no sintió nada porque ya se acostumbró a otro tipo de caricia, a otro tipo de toque. Así que todas esas cosas pueden influenciar en la falta de apetito sexual. Le podemos incluir también, obvio, la menopausia, uh-huh, cambios hormonales, uh-huh, pueden haber cambios en las tiroides, pueden ser efectos secundarios de medicamentos. Podemos tener un varón que padezca de alta presión y pues el medicamento para la alta presión, ¿qué va a hacer? Va a bajar el flujo sanguíneo y para poder tener una erección necesita tener flujo sanguíneo. Así que si está tomando medicamentos para bajar la presión, le va a afectar también el proceso de la erección. Y en esos así que casos, están todas esas posibles causas. ¿Cómo se trabaja en esos casos, doctor?
¿Cuál de todos? Bueno, esos que son por factores que no necesariamente son psicológicos, basados en experiencia o, ¿verdad? Creencias, sino que es más bien, pues, porque son cambios hormonales, o, ¿verdad? Pues como usted mencionó, Ajá. como depresión, ansiedad, basados que cuando las personas tienen problemas de tiroides, puede manifestar depresión y ansiedad que no necesariamente es causada por algún trauma en la vida, sino pues por el mismo desorden hormonal. Entonces, Ajá. en esos casos que las personas tienen esa falta de deseo hacia su pareja, ¿cómo usted los trabaja? Pues mire, yo lo que digo es lo siguiente, lo primero que debe hacer es irse a hacer un chequeo. Porque hay veces que a la gente no le gusta ir mucho al médico y yo diría que con irse a hacer un estudio con un endocrinólogo y que le hagan toda la batería de estudios a nivel hormonal, ahí podemos ir descartando. Lo otro que yo digo es también, hay medicamentos para tratar condiciones de salud mental o trastornos neuroquímicos como lo que es el ADD, que no es una condición mental, sino que es un desbalance neuroquímico, perdón. ¿Qué pasa? Muchos de esos medicamentos para la depresión, como usted está mencionando, la ansiedad, el que es bipolar, todo eso, también disminuyen el líbido o el deseo sexual. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues mire, eso es hablar con el médico, explicarle al médico, mire, estoy teniendo este problema. El médico puede cambiarle la dosis, puede cambiarle el medicamento o incluso puede cambiarle el horario del medicamento. O sea, que ahora tampoco las personas que están escuchando, ¿verdad?, dejen de tomarse un medicamento para poder tener el acto sexual, sino que lo consulten con su médico, que no tengan temor con hablarlo con el médico. Y otra cosa también es que muchas personas automáticamente se están acercando a esas condiciones, mentalmente se predisponen también. Entonces, un varón que tenga diabetes ya empieza a meterse a la cabeza de que voy a tener problemas en la sexualidad porque la neuropatía pues afecta las sensaciones y en los varones pues causa que los nervios del área del pene pues se pierden la sensación y por eso se le hace difícil. Entonces, puede que sí ya tenga la condición, como que puede que no la tenga, pero entonces se predisponen mentalmente. La mujer que llegó a la menopausia y ya piensa que porque llegó a la menopausia no va a poder tener intimidad. Eso no es así, porque es que el sexo es mucho más que lo que hacemos con los genitales. Hay terapias hormonales. Si la mujer por llegar a la menopausia tiene problemas de lubricación, usted puede ir a su ginecólogo y el ginecólogo le va a recomendar algunos lubricantes vaginales que se pueden conseguir hasta over the counter. O sea, que es cuestión de ir al médico y asesorarse, pero también trabajar el aspecto, y aquí vuelvo y hago el énfasis, el aspecto religioso, porque si volvemos al tema principal, ¿verdad?, la anorexia sexual, y que lo principal es este temor hacia el sexo, porque es pecado, porque es malo, porque es del diablo, pues ahí es donde tenemos que entrar en lo que yo le llamo, pues, una educación responsable y saludable de la sexualidad para que podamos ver la sexualidad como algo positivo, como algo bueno, como una bendición, como algo deseable y no como algo malo. Y también reconocer también la otra cara de la moneda. Sobre todo, hay veces que la esposa no quiere tener intimidad, pero ¿por qué no quiere tener intimidad? Por la forma en que el esposo la trata. Uh-huh. Y Sí, porque puede ser imagínese, que, pues, si el si le esposo es sale con mala demasiado crianza. rudo, si el esposo Uh-huh. no es cariñoso, si el esposo Exacto. simplemente la ve como un objeto sexual, como que tú nada más estás ahí para satisfacerme sexualmente, y entonces si ella no se siente valorada, no se siente amada, no se siente segura, no se siente protegida, esa mujer no va a querer estar con el esposo. Si el esposo continuamente le falta el respeto, la humilla frente a los demás, la maltrata física o emocional, verbalmente,
pues obvio que esa mujer no va a querer estar íntimamente con una persona con quien ella no se sienta segura y no se sienta en confianza. Así mismo es. No, y esas son cosas que pasan con bastante frecuencia, o sea, las maltratan, las humillan o viceversa. Y luego, cuando quieren tener una intimidad, si no le hacen caso, lo toman como una ofensa y no autoevalúan qué han hecho para provocar eso. O sea, que es bien importante que si quieren tener una vida sexual plena con su pareja, la vida emocional tiene que ir complementarse y de forma positiva, y entonces ese es uno de los problemitas mayores que a veces muchas parejitas por ahí tienen, pero es que obviamente si le sales por la mañana con una mala crianza y la humillaste, no esperes que por la noche vaya a estar bien chévere. O sea, eso mismo. Que son muchos factores y obviamente se va lacerando y lacerando y lacerando y pueden incluso ya no querer estar con esa persona. Pero le pregunto, estas son cosas que pueden pasar con la pareja, pues por factores como los que hemos estado mencionando. Pero en caso de que viene después esta persona y por X o Y razón se dejan y viene una próxima pareja, ¿puede pasar lo mismo también? Bueno, en el caso de que la persona ya de por sí sea anoréxica sexual y le tenga pánico al sexo, puede venir sea quien sea, que como quiera, por más cariñoso, por más amable y afable que sea, no va a querer tener intimidad porque ya es su visión de la sexualidad. En el caso de haber vivido una experiencia traumática con una pareja anterior, pues entonces sí, ya va a entrar a la relación con un poco de miedo, un poco de reserva. Pero ahí es donde es lo que nosotros como profesionales de la salud mental siempre recomendamos. Busque ayuda, porque en la medida en que uno pueda ir sanando esas situaciones del pasado, muchos de los casos de abuso sexual se mantienen en secreto, casi se los llevan a la tumba. Y yo lo que siempre digo cuando yo doy las charlas a matrimonio, si uno de los dos fue víctima de abuso sexual y todavía es la hora que no se lo he dicho al cónyuge, mire, eso va a afectar su intimidad. Y hay que buscar ayuda, hay que ir a los profesionales que se han adiestrado, se han preparado para trabajar ese tipo de casos. Porque si no, vamos a seguir arrastrando esa actitud hacia la sexualidad y más que hacia la sexualidad, hacia las relaciones. No, hay personas... dígame. Algo que es bien importante que le quiero decir a los amigos Radio Escucha y que probablemente ya muchos saben, es que el doctor José Francisco Colón, aparte de ser consejero, es pastor de una iglesia. O sea que él en todo momento ha estado hablando con el enfoque profesional, pero también con el enfoque religioso, ya que él es pastor. Así que es bien importante que los amigos Radio Escucha sepan que aquí no hay ningún tipo de morbo, que esto es una educación sexual para que ustedes fortalezcan las relaciones con su pareja y puedan tener una vida feliz y plena y no estar con este tipo de problemas que en realidad son a causa de mucha mala orientación, de estigmas sociales, prejuicios que vienen a través de la historia y que han formado parte, ¿verdad?, de la cultura y pues ya lo dan como si eso fuera lo correcto cuando en realidad no lo es. Tenemos que irnos a una breve pausa, doctor, pero amigos, manténganse en sintonía que regresamos. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. Levántense. Left, right, move it. Todos quieren llegar rápido a Mayagüez Ford y aprovechar la mega liquidación de autos nuevos y usados. Llama al 919-0303 y móntate con pagos desde $179 mensuales. Unidades con cero pronto y te garantizamos hasta $2,000 por tu trading. Pero solo hasta el domingo. En Mayagüez Ford, carretera número 2, marginal frente a Sam's. 919-0303. 919-0303.
Axel, ¿y ese ruido? Ese Moisés esta mañana llegó bien cansadito a trabajar, dijo que no durmió bien y la mujer para colmo, mira, lo botó del cuarto por lo fuerte que ronca. Válgame, pero esto es serio, y no solo por el hecho de no dormir bien o porque su mujer lo bote del cuarto. La apnea obstructiva del sueño, si no se atiende a tiempo, puede provocar problemas serios de salud como por ejemplo hipertensión, infarto cardíaco, derrame cerebral, incluso hasta cáncer por la falta de oxigenación que produce la apnea. Una respiración adecuada es importante para que todo vaya bien en nuestro organismo. ¿En serio? No sabía que era tan grave. Entonces tengo que hablar con Moisés para que se haga un estudio del sueño. Pero Fabiola, ¿dónde puede ir? Aquí mismo en Mayagüez se encuentra Somnos Clinic en el Medical Emporium y el doctor George Fajet, que es subespecialista en trastornos del sueño, le hará el estudio del sueño y tratamiento que necesite. Puede llamar al 787-986-7273 986-7273 o en su oficina de Ponce 787-290-5577 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto-Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance. Doctor, ya nos quedan pocos minutos. Me gustaría que añadiera, ¿verdad?, en este breve tiempo todo lo que usted entienda que es pertinente para los amigos Radio Escucha. Sí, un punto que siempre trabajo, que es importante recordar. Por ejemplo, en los casos que yo atiendo, no importa cuál sea la situación de conducta sexual. Sea la persona soltera, casada, viuda, divorciada, no importa. La realidad es que la mayoría de los problemas en el área de la sexualidad no tienen nada que ver con el sexo. Entonces, lo que sucede es que los expresamos a través de nuestra expresión sexual. Intentamos resolver nuestros problemas sexuales utilizando la sexualidad. Pues nada, doctor, muchísimas gracias. Ya se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, uno aprende muchísimo con usted y para mí estoy en Disney porque estoy en mi casa con mi colega hablando de los temas que yo más domino. Así que muchísimas gracias, doctor. Y gracias también a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Y recuerden que les espero en la próxima edición de Soluciones a tu alcance, si Dios lo permite. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Somnos Clinic del Dr. Fajet y Hospital Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center.